Un clásico. Bueno, yo creo que tenemos la derecha más inepta de toda Europa. De toda Europa. Cuando toca la política internacional es cuando mejor se ve. Cuando mejor se ve, ¿no? Hemos tenido que aguantar esta semana, primero, que mostrasen su carácter servil, ¿no? Porque entre elegir entre un país soberano y un país servil, ellos siempre son serviles. Siempre son serviles. Deciden lo que decida Estados Unidos a una costa de nuestros intereses. Porque yo quiero saber en qué nos interesa a España y a Europa, pero a España esta guerra. Que los ciudadanos pueden ver ya cuánto está el precio de la gasolina en una semana. Van a ver lo que va a subir otra vez las hipotecas, van a ver lo que va a subir el coste de la cesta de la compra. Lo van a ver. O sea, no nos vamos a librar de esto. Pensemos lo que pensemos de lo que ha hecho Estados Unidos, y lo que hace la derecha española es lo que diga Donald Trump. No importa, no se atreven a criticarlo. Donald Trump, que llegó a insultar la memoria de los militares españoles muertos en Afganistán, diciéndoles que eran más o menos como que no se atrevían a ponerse en el frente. 102 militares españoles muertos en Afganistán. ¿Sabéis lo que ha dicho la derecha de aquellas declaraciones de Donald Trump? Nada, callados, serviles otra vez, mientras se insulta a los militares españoles muertos en Afganistán. Pero es que luego, además, yo voy a recordar una frase que ha hecho Alberto Núñez Feijóo esta semana, porque es que es fascinante para mostrar el sumum de la ineptitud y de la ignorancia que tiene Alberto Núñez Feijóo. Por encima del derecho internacional están los derechos humanos. Sí, lo acabamos de ver. Y se ha quedado tan ancho el tipo. Se ha quedado tan ancho. O sea, no se ha leído la Carta Fundacional de las Naciones Unidas y lo que dice el derecho internacional. No existen los derechos humanos sin el derecho internacional. No existen. Lo que defiende el derecho internacional son los derechos humanos. No hay uno sin el otro. No puedes defender los derechos humanos sin defender el derecho internacional. Es así de inútil, Alberto Núñez Feijóo. Es que hay que decirlo, es inútil, es un ignorante. Que yo entiendo que no todo el mundo puede saber de todo. Pero no tiene asesores, Alberto Núñez Feijóo. No tiene gente alrededor que le diga, hombre, esto no lo digas. Que ya dijo que Huelva estaba en el Mediterráneo. Pero bueno, un lapsus lo tiene cualquiera, pero esto no son lapsus. Es una ignorancia catedralicia la que tiene Alberto Núñez Feijóo. Y en política internacional, cuando tiene que hablar de algo un poquito más con peso, muestra sus carencias de un lado de una manera terrible. Fórmula con la que se lleva al Congreso, a mí me parece que hay que estar como un cencerro para plantear que esto tenga algo que ver con los derechos humanos o mucho menos con la defensa de los derechos de las mujeres en Irán, ¿no? Yo quiero recordar que hace 4 meses el presidente Donald Trump se reunió con con Mohammed Ben Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí, en el despacho Oval, y una periodista le dijo a Donald Trump, ¿cómo puede usted reunirse con alguien que nuestros propios servicios de inteligencia dicen que es el responsable de decapitar a Yamal el-Khashoggi? A un periodista, ¿no? ¿A qué se ha dirigido Pedro Sánchez esta noche? Bueno, pues la respuesta de Donald Trump ahí fue que es que a este periodista no le caía bien a mucha gente y que eso tampoco tiene tanta importancia y que no importunara a su invitado. Entonces, cuando la derecha trata de convencernos estos días de que esto es una batalla que está librando Donald Trump y Netanyahu por la defensa de los derechos humanos, oiga, mire, no. Esto puede tener que ver pues, con dificultar el acceso del petróleo a China, con quedarte con el petróleo de Irán, con política geoestratégica, con control de la zona, pero desde luego no tiene nada que ver con los derechos humanos ni con nada que se le parezca, ¿no? Y en ese sentido me parece que la posición de nuestro país es la única posible. Es la única posible. Es la de decir que no estamos por tirar el derecho internacional a la basura, que no estamos por machacar escuelas infantiles llenas de niñas, que no estamos por bombardear países desentendiéndonos del derecho internacional. Y yo creo que ahí ser mínimamente patriotas es alinearse con eso. Y creo que hay mucha gente en el Partido Popular y en la derecha en estos días que no está entendiendo la posición del Partido Popular como no la entendieron en la guerra de Irak. Ellos sabrán lo que están haciendo, pero a mí, no sé si decías tú, es una posición electoralista, la de no a la guerra. Bueno, yo es que como ciudadano también quiero saber qué política exterior va a llevar la gente que se presenta a unas elecciones, porque si de lo que están... No, déjame terminar, por favor. Porque más allá de decir que no les gusta lo que está haciendo el presidente del gobierno o el gobierno, yo quiero que la derecha en este país diga qué harían ellos. Le darían el 5% del Producto Interior Bruto a Trump comprándole armas como ha pedido, nos meterían en las aventuras militares que está llevando adelante la derecha. ¿Qué propuesta en el escenario internacional tienen para los españoles la derecha en este país? Porque si es la de meternos en estas guerras, que lo digan, que lo pongan sobre la mesa. Lo que no vale es decir, no, es que no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno. Bueno, ¿y tú qué harías? Porque no decir nunca lo que haréis vosotros. Y me parece importante y me parece que sería honesto para con la gente. Yo lo que creo... Bueno, no, remata breve y voy con Alberto. Lo que me parece que es que tenemos que diferenciar un poquito y no mezclarlo todo. A mí me parece que reducir una situación de tensión internacional como la que tenemos a un eslogan que es no a la guerra, como si eso fuese la única manera, es
intentar convertir a los españoles, la verdad, tratarlos como tontos, y no lo son. Hombre, yo O sea, creo que lo tratar a los sí que españoles creo es como que- idiotas no, es decirles, no, la no, guerra es no decir- sirve, pero no te voy a decir qué es lo que haría yo. No, es decirles, Hombre, no, un es que, poco de- pero de- que a los de españoles uno no se responsabilidad, dirige desde un mitin. Lo que estás pidiendo es llevemos esto al Congreso de los Diputados, que es el lugar en donde la oposición y el gobierno debería entenderse, en política exterior sobre todo, donde conviene tener una política de Estado, y así ha sido o sea, en todos los gobiernos hasta que ha llegado Pedro Sánchez. Entonces, y no es casualidad. Entonces, Y por lo ¿por qué, tanto, entonces, ese- ¿por qué en el- Feijóo en el- habló en el- con Marco Rubio en el- saltándose a la torera todos pero los que límites saltar- de la política hombre, exterior? Pero o que sea, es que yo no me voy a pero- embarrancar en esa pero- discusión. O sea, que hay o una sea, discusión eso para de mí que mucho más Zapatero, te profunda. recuerdo que fue a ver a A mí hay una Manuel, o sea, discusión mucho más profunda, que es que el orden por eso- internacional que ha asegurado 50 años de una relación Y deberíamos tener un buen está debate saltando por sobre los eso, aires. Y la claro. derecha lo que dice ahí No. es que nuestro país tiene que alinearse con las posiciones de quien lo están haciendo saltar por los aires. Eso es lo Y que es una quiere- vergüenza y debería avergonzarles como españoles, No. como políticos y En como absoluto. ciudadanos. Entonces, todo esto está arrancando porque hubo un acuerdo para controlar el arsenal nuclear de Irán en el año 2015 que Trump rompe unilateralmente en el 18. Un acuerdo que fue bendecido por Rajoy, que es que Rajoy dijo que estaba de acuerdo con ese acuerdo, que Margallo, que ha estado aquí hace un momento, dijo que era un desastre que se rompiera de forma unilateral. Y a partir de ahí, Israel es el que está marcando la política internacional de todo el mundo, porque Estados Unidos ni siquiera está desarrollando una política internacional propia, se está Emilio, subiendo no al puede carro ser de la que digas política que no internacional sabes de lo que dice Israel. el Partido Popular. Si eso es lo que queremos hacer. Valentina, Emilio, La rendición de cuentas, lo he dicho en muchas ocasiones, soy el presidente del gobierno en la historia de la democracia que más veces ha comparecido en el Congreso de los Diputados, lo voy a volver a hacer. Señor presidente, y el pasado persigue a Aznar, llegó entre gritos de no a la guerra. Le recibieron así el jueves en Albacete, donde volvió a atacar al gobierno. Entonces, lo que yo digo ante esa situación es que no es momento ni para eslóganes, ni para gritos, sino para una reflexión muy profunda y la toma de decisiones muy profundas. Toma decisiones profundas basado en hechos. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. No a la guerra hay que analizarlos en su contexto, en su situación. Yo es que había un señor, yo sigo mucho, que hablaba del análisis concreto de la situación concreta. Hay gente que sabrá a qué me refiero. Pero ese señor, cuando hablaba precisamente, lo que hay que analizar es cada cosa en su contexto y no intentar sacar conclusiones. Obviamente, el no a la guerra es una proclama política, igual que Sánchez miente, es una proclama política. Obviamente, ninguna de las dos es absoluta. Y lo que hay que analizar es, en cada contexto, qué es lo que sucede. Cuando hablamos de no a la guerra, hablamos de no a la guerra, no a las guerras de agresión, no a las guerras imperialistas, no a una invasión, no a un ataque unilateral. Eso es un no a la guerra. Obviamente, cuando tú te defiendes, tampoco quieres una guerra, pero te defiendes. Ucrania no quiere una guerra. Ucrania no quiere una guerra, pero se ha visto obligado a estar en una guerra porque le han agredido y le han invadido, ¿no? Cuando se dice no a la guerra en Ucrania, estás diciendo que se rinda Ucrania. Cuando dices no a la guerra aquí, lo que estás diciendo es que Estados Unidos e Israel no deben de atacar de manera unilateral, violar el derecho internacional y romper la soberanía de un país por muy mal que nos caiga. Por muy mal que nos caiga este. En el mundo hay 53 dictaduras y muchas de ellas son aliadas de Estados Unidos, de Israel y también de Europa. Por lo tanto, no es un argumento ni es una justificación. Pero esto es importante. Mira, el no a la guerra ha llenado, en política los vacíos no existen. Y lo que ha hecho el no a la guerra es llenar un vacío, es ocupar un vacío planetario. No es casualidad que haya habido una ola de solidaridad internacional con Pedro Sánchez en las opiniones públicas y publicadas. Desde aquí mando un saludo a nuestros hermanos turcos y que viva Kemal Atatürk, porque esa ola de solidaridad que se ha visto, por ejemplo, en Turquía, no solo en las redes sociales, sino también se ha llevado a la calle, a los campos de fútbol, se ha llenado esa ola de solidaridad porque existía una demanda internacional para que las democracias liberales, los líderes de las democracias liberales se posicionaran de manera frontal contra un demente como Donald Trump, contra un demente como Benjamin Netanyahu. Esa demanda existía, de manera internacional existía, de manera planetaria existía. Y lo que ha hecho Pedro Sánchez con su proclama, obviamente, que tiene mucho sentido y que es coherente con su política internacional, es decir, apoyamos a aquellos que son agredidos y no apoyamos a aquellos que atacan de manera unilateral y que violan el derecho internacional. Pero que es una cosa muy lógica, es respeto a la ley, respeto al derecho. Y eso lo que implica
precisamente es todo lo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez se ciñe al derecho, se ciñe a la ley y está en contra de aquellos que la violan, que la violentan y que deciden de manera unilateral que quitan a Nicolás Maduro porque no le interesa y le sacan, que bombardean a Irán, pero luego cuando llega Mohammed bin Salman, que asesinó a un periodista, le ponen... Díselo al presidente del gobierno, que mira el tuit que ha puesto presidente esta del gobierno noche. tiene sentido porque lo que ha hecho es defender la soberanía de un país violada por la de Irán. Igual que ha hecho ayudando a Chipre con la Cristóbal Colón, porque está siendo atacado la soberanía de Chipre por parte de Irán. Es coherente. Otra cosa es que vosotros en el PP no sepáis lo que es el respeto al derecho internacional, porque ya tenéis bastante historia en violarlo. Calma. García Reyes, venga, vamos. A ver, a mí me parece muy inquietante, realmente preocupante, que ante un asunto tan grave como el que estamos viendo, que va a cambiar el orden mundial, que está cambiando el orden mundial, nosotros andemos aquí en una confrontación permanente de quién hace el bien y quién hace el mal. A ver, en el no a la guerra no nos puede dar nadie lecciones a nadie porque nadie en su sano juicio está a favor de una guerra. Todos estamos en el no a la guerra. No es verdad. No es cierto. No, es que partes de una premisa que es Si no errónea. os importa... Nos enteramos de que hay una fragata que va a participar en el conflicto bélico de manera defensiva. No, eso es falso. Va a defender a un miembro de la Unión Europea. Hombre, no, es falso. Si no sabe, si no miembro de la Unión Europea. Un momento, es que ya está bien. Falso, Ya es una está bien. ¿Sabes la realidad. definición de conflicto? Y mira, no, déjame que termine. Hombre, si no te sabes la definición de conflicto, no digas tonterías. Un segundo. Zaida, espera que acabe Santiago. Y una cosa, Santiago, un momentito, para recordar. Lo que ocurre es que un dron golpea una base británica en Chipre. Además, es suelo soberano británico. Reino Unido no forma parte de la Unión Europea, pero es miembro de la OTAN. Y Países Bajos, Francia, Italia, España envían barcos apoyándose precisamente, y así lo dijo el ministro italiano en las últimas horas, en el tratado de la OTAN. Es en ese marco en el que se produce esto. Y es en defensa y vigilancia de esta base en concreto. No un conflicto bélico como tal, porque en Chipre no hay ningún conflicto bélico. Dicho esto. Bueno, como que la venta, que España no puede decir no a la guerra y producir y vender armas, ¿no? Yo creo... Casa mal. No, yo creo que no casa mal. Estar en el top 10 No, yo creo que no casa mal. Y creo que además lo sabes, que no casa mal. Pero lo sabes que no casa mal porque, a no ser que Europa tenga una autonomía estratégica y tenga autonomía militar propia, a quien le vamos a tener que comprar las armas es a Israel y a Estados Unidos. Con el 5%. Y tú sabes, claro, y por eso es importante desarrollar una industria, y por eso es importante y patriótico desarrollar una industria nacional propia que no nos haga depender de estos dos países criminales que están volando por los aires todo el panorama internacional que hemos conocido hasta ahora, y tú lo sabes. Pero fíjate que has saltado de un conflicto bélico que está dejando miles y miles de víctimas a cuestionar al presidente del gobierno de España porque no sé qué ha hecho no exactamente. O sea, aquí el problema que estamos teniendo es otro. El problema que estamos teniendo es que ha habido dos países que se han emancipado de todas las instituciones internacionales, de toda la arquitectura que ha levantado el ser humano en los últimos 50 años para protegernos de escenarios como el que tuvimos en la Segunda Guerra Mundial. Y las poquitas derechas que han ido detrás de esos, una de las poquitas es la española. Porque tú decías, Macron no es tonto. Macron ha girado. Sí, Meloni ha girado. Merz ha girado. Pero mira, y han girado no porque sí, han girado porque nuestro país ha cogido la vanguardia de la defensa de los derechos internacionales y la ha puesto en el centro. Y en vez de reconocerlo, pues pero hay una cosa a criticar al presidente del gobierno. Me parece que ha dicho Santiago. Ese envío. Pero hombre, un poco de tufo electoralista, claro que tiene. Y el que lo niegue es que está un poco ciego. Claro que tiene. Mira, yo no sé si estaremos ciegos o no. Yo creo que hay una diferencia fundamental entre atacar y defender. Y si no nos ponemos de acuerdo en eso, va a ser muy difícil que nos pongamos de acuerdo en nada. Pues claro que estamos de acuerdo en eso. Tú hablabas de consensos. Claro yo no sé si en Narnia será posible llegar a consensos. En España es muy difícil. Lo que sí que sé es que la posición política que ha marcado Pedro Sánchez y el gobierno de España ha sido vanguardia en Europa. Ha hecho virar a todos los países europeos. Es que hasta Meloni está diciendo cosas que parecen sensatas. Pero Meloni ha dicho el pusilánime que va a pasar por el Congreso para tomar las decisiones. El pusilánime de Merz, una fragata italiana ya. El pusilánime de Merz ha tenido que recular también. Ha reculado Gran Bretaña, ha reculado Francia. Emilio termine y luego Son países que no están gobernados por la izquierda precisamente, pero que entienden que un orden internacional basado en reglas hay que respetarlo. Los únicos que parece que no han entendido eso es la derecha española.
que está ¿Pero encantada. ¿Por qué tenemos que estar confrontando siempre la derecha, la izquierda? Hombre, termino. Zaida, déjame terminar. La derecha española es la primera que ante la amenaza de un líder extranjero a la soberanía nacional ha sido la primera que se ha acobardado y ha confrontado. Me inquieta Eso es lo mucho que ha pasado tanto con la derecha española. Un segundito, termina Emilio y voy con Santiago. Venga, vamos. Porque la derecha española ha tenido una posición que no entienden ni sus propios votantes ni el resto de derechas europeas. Pero eso quién lo ha definido. La cayuna, perruna. Yo he visto a Abascal, por ejemplo, irse a darle palmaditas en la espalda a Netanyahu cuando bombardeaba población civil indefensa en Palestina. He visto a Feijóo salir a cuestionar que nuestro país no le entregara por la cara la mitad de lo que nos gastamos en pensiones, el 5% del Producto Interior Bruto que nos exigía Donald Trump. Y porque nuestro presidente ha dicho que antes van las pensiones, por ejemplo, que darle eso a Trump, he visto a Feijóo salir a morderle al cuello. Esa posición es lamentable. No la comparten el resto de las derechas europeas ni la comparte nadie con dos dedos de frente, vamos. Venga, ahora sí, Santiago. Sánchez del gobierno, pero tampoco se posiciona al lado de Donald Trump y es una situación, Zaida, yo creo, incómoda para el Partido Popular. Es una posición incómoda porque, una vez más, Feijóo miente. Y no solo miente, sino que no tiene ni idea de la política exterior. Y tanto es así que no sabe ni siquiera cuáles son los acuerdos que tiene firmados España, ni cuál es la ley de defensa nacional. Mira, os voy a leer la ley de defensa nacional, el artículo 17.2. En las misiones en el exterior que, de acuerdo con compromisos internacionales, requieran una respuesta rápida o inmediato a determinadas situaciones, los trámites de consulta previa, es decir, en el Congreso de los Diputados, y autorización se realizarán mediante procedimientos de urgencia que permitan, primero, cumplir con dichos compromisos. Pero es que es más, es que esta ley permite que si hay un acuerdo, como es, por ejemplo, el Tratado de la Unión Europea, artículo 47.2, o estar dentro de la OTAN, un acuerdo multilateral, artículo 5, que no se han invocado ninguno de ellos, pero Chipre, bien que lo ha agradecido, se puede mandar precisamente fragatas sin necesidad de entrar en ninguna guerra. El resto es palabrería, el resto es parafernalia y, sobre todo, el resto lo que es no tener ni pajorera idea de cuáles son los acuerdos internacionales firmados por España, entre otros, bajo el Partido Popular, y no tener ni idea de la ley de defensa Esta fragata nacional. estaba desplegada, antes de ser desplazada hasta Chipre, en el Báltico, ¿no? Si no me equivoco. No solo esta fragata, sino todo el grupo naval Charles de Gaulle, que así se llama ese conjunto de navíos de guerra, ¿no? Donde, digamos, el que estaba la incrustado. principal nave es el Charles de Gaulle, un portaaviones francés, ¿no? Esto es así, ¿no, Zaida? Pues creo que sí, lo confirmo, sí, se ha confirmado, sí. Valentina. No, a ver, es que a mí lo que me parece es que Zapatero en el año 2005 fue el que cambió y hizo esta ley de defensa nacional que incluye este artículo 17 en el que sí se dice, precisamente porque acusaba a Aznar de no haber pedido esa autorización al Congreso para poder desplegar y poder realizar misiones en el exterior. Entonces, lo que sí parece curioso es que se recupere el no a la guerra para una parte y para llamar la atención. Quiero recordar aquí también que estamos en plena campaña electoral en Castilla y León y que esto probablemente tiene mucho que ver, ¿no? Lo ha utilizado el presidente del Gobierno en el mitin, ayer también. Es decir, hay un deseo... También el Partido Popular, que hemos escuchado a Tellado hoy. Claro, bueno, claro. Sí, que están jugando todos a este juego. Detrás del no a la guerra ha sido el presidente del Gobierno, con una intención, creo yo, absolutamente electoralista y de intentar, bueno, pues captar una parte, movilizar a la izquierda de alguna manera. Vamos a ver si funciona en Castilla y León, porque yo querría recordar que en su día, en el año 2003, cuando la invasión de Irak se produjo y la guerra de Irak se produjo, las elecciones de mayo municipales y autonómicas no funcionó para el Partido Socialista, aquellas elecciones las siguió ganando el Partido Popular. Vamos a ver la izquierda de Castilla y León si reacciona a este intento que está haciendo el presidente del Gobierno. Pero independientemente de eso, y volviendo a si tiene que pedir explicaciones, el Partido Popular, para pedir que ese debate se produzca en el Congreso de los Diputados. ¿Te parece que es una cosa que no debería de ser así en una decisión tan estratégica, tan grave, que no solamente aplica y atañe a los intereses de España, sino a los intereses que tenemos dentro de la Unión Europea y sobre todo a los intereses de Estados Unidos? Vamos a puntualizar. Me acabas de decir si me parece o no. Me parece súper procedente que haya un debate en el Congreso de los Diputados. Lo va a haber.
Pero eso es muy diferente. A posteriori. No, claro, eso es muy diferente a que tenga sin que votación. déjame, que tenga que pedirse autorización y que llegue aquí Cuca Gamarra y llegue Feijóo y diga, es que lo dice la ley. No, no lo dice la ley. La ley es meridianamente clara. Sí. Ahora, que haya un debate en el Congreso de los Diputados, de hecho se han enviado tropas precisamente y se han aumentado los contingentes. ¿Se puede cambiar un contingente? Sin necesidad. Se puede cambiar un contingente siempre y cuando esté dentro de los acuerdos. Y así se ha hecho en numerosas ocasiones, tanto con Mariano Rajoy como con el presidente Pedro Sánchez. Con ambos. Se han cambiado los contingentes y estaban dentro de los acuerdos previos establecidos en los acuerdos internacionales para el despliegue de tropas y no se ha pedido autorización al Congreso de los Diputados porque ya estaba acordado y ya estaba firmado. ¿Cuál es el miedo de pedir autorización al Congreso de los Diputados si sabes que lo va a tener? La ley es muy clara. Cuando el contingente que se llega a formar dentro de los acuerdos multilaterales se hace previamente y se establece. Por ejemplo, despliegue en el Líbano. Cuando se va a la misión al Líbano se solicita autorización porque va a desplegar de manera permanente un contingente y no está dentro de los acuerdos establecidos. Escúchame un momento. No es necesario complicarlo tanto. No, es muy sencilla la pregunta. Las cosas son muy sencillas. Déjame un momentito. Tú has hecho una pregunta. Yo te digo, a mí me parece pertinente que haya en el Congreso de Diputados y lo va a haber. ¿Y no te parece pertinente que un buque español vaya a una zona de guerra? El artículo 47.2, no, cuando no te parece pertinente un país de la Unión Europea que vayamos con el apoyo y el respeto del Congreso. Esperamos 2 semanas para ir a ayudar a Chipre. Permitidme. Se puede hacer un debate de en la Ley de Defensa Nacional, el artículo 17.3 dice los supuestos previstos en el apartado anterior, los de urgencia, en caso de urgencia, razones de máxima urgencia, cuando no fuera posible realizar la consulta previa, el Gobierno someterá al Congreso de los Diputados lo antes posible la decisión que haya adoptado por la ratificación. Está también el ejemplo de Italia, que ha mandado una fragata. Hoy, por cierto, Meloni ha hecho una declaración al respecto. También ha mandado una fragata a Chipre y también lo ha hecho por el método de urgencia. Ahora bien, tienes razón. Luego veremos si se lleva al Congreso de los Diputados o no a posteriori. ¿Que la ley prevé que se puede hacer sin? Sí. Pero luego tiene que ir al Congreso, claro. El presidente lo que ha dicho es que va a comparecer, pero que no va a haber ningún tipo de votación. Lo que he entendido es pedir explicaciones. Es decir, tenemos un convenio, entre otras cosas, que se firmó allá por la época de Franco, que se refrendó en 1988 y que ha sufrido un conjunto de enmiendas en las que se le permite utilizar a Estados Unidos las bases de acuerdo a una serie de cometidos y misiones. No es la primera vez, ojo, recordemos con Aznar ya ocurrió, que los Estados Unidos utilizan las bases fuera del contexto de los acuerdos. Por ejemplo, se utilizaron las bases con Aznar para los famosos vuelos clandestinos en los que la CIA trasladaba a prisioneros supuestamente a Guantánamos o a cárceles clandestinas donde luego se les torturaba y se violaban los derechos humanos. Y es cierto que hay que pedir explicaciones a los Estados Unidos de cómo ha utilizado nuestras bases, entre otras cuestiones, y si de manera encubierta ha utilizado nuestras bases para, por ejemplo, planificar de antemano, sin que el Reino de España lo supiera, este ataque. Eso es pedir explicaciones. Pero quiero volver a lo anterior. Antes pero estaría bien que nos contestaran. ¿Aviones el sábado o no? Por supuesto. Llevan saliendo aviones todos los días. Pues ya está. Casi todos los días, porque para eso está el convenio de la base. Y si no sabemos los convenios internacionales, nos los tenemos que leer. No sabemos y nada, si no nosotros no sabemos nada. Nosotros no sabemos nada. Te pregunto, practicar la ignorancia. No, es que me estás preguntando si salen aviones de un aeropuerto, si salen barcos de una base naval, y te digo, obviamente, entre otras cosas, porque la última vez que se acordó entre otras cosas, aumentar de 4 a 6 los que están en los barcos que están en Estados Unidos. Pero estábamos hablando hace un rato. Estábamos hablando hace un rato de que el gobierno de España Estábamos hablando hace un rato de que el gobierno de España tiene que llamar al presidente. Por favor, déjame hablar. Venga. Hombre. Vamos, calma. Te digo, hace un rato, hombre, por Dios. Venga. ¿Me callas o no? Tranquilidad. El gobierno de España decíamos que es que tiene que hablar con el primer partido de la oposición. ¿Qué hizo el primer partido de la oposición? Cogió el teléfono directamente y habló con la administración de Trump para, entre otras cosas, arrodillarse después de que la administración de Trump amenazara a la soberanía de España. Eso es lo que hizo. ¿Eso lo estás inventando? No, no me lo estoy inventando. No tienes ni idea de lo que habló el presidente. Eso es lo que hizo. Y no solo hizo eso, que se puso a su servicio. Pero vamos a hablar de la administración Trump. Esa que decimos. Esa que precisamente, y de Israel. Eso es que precisamente hace apenas unas horas estaban bombardeando nuestros cascos azules en el Líbano. Eso es que hace no mucho mataban a un cabo nuestro en el Líbano. Esos que precisamente están vendiendo armamento a Marruecos. Y que están reclamando que Marruecos se quede con Ceuta y Melilla. Pero tenemos a nuestra derecha riéndoles la pleitesía. No tengo ni idea, la verdad, porque
cuál es la razón por la qué lo que mantienen? ¿Por qué no lo sigue? borran o dicen, oye, supongo que que lo está harán en manipulado? algún momento y Pues de está hecho tardando una amiguita, ¿no? es bien evidente que No ha tenido tiempo las de palabras que comunicar. dijo no es es que sigue, pero ¿eh? sí que creo, Yélamo, que seríamos injustos si dijésemos que eso no es un vídeo cogido de medios de comunicación. Susana Griso, he visto hoy un vídeo contando cómo en el propio programa le ocurrió, cómo llamaron a Defensa para intentar saber si las palabras que había ocurrido en el vídeo eran reales o no, y que no tuvieron la Defensa, lo cuenta ella. Quiero decir que no es que esto se haya maquinado desde el Partido Popular en un... No, pero sigue en una- en la cuenta. No, Es un esto vídeo editado. es distinto. Se rectifica. pero de la misma manera... Ella lo que dice Margarita, lo que dice Valentina es que no lo ha editado el Partido Popular. No, que yo no lo ha sé. hecho. O sea, que una cosa es hacerte Lo que yo eco te digo- de lo que de te una digo información es que que sale que no es... Han pasado no lo pues, sé, 3 no días sé cuál casi, es la o razón 2 días para... y sigue ahí. Justamente, Pero si no se es ha hecho drama, para eso. Si Sánchez lo ha hecho acusado que no se precisamente hace. para esto. Has acusado a Estados Unidos Mira. de utilizar las bases sin... Por eso lo sabe todo el mundo. Bueno, no. La acusación que tú has hecho esta noche, si no luego te la revisas... Sí, y mira, a ver si, no la tengo que revisar, porque- revísate la hemeroteca. No, Venga, venga. revísatela tú, porque es una Revísate acusación con las muy manos. seria. Un momentito. Para saber cómo es esa relación. Creo que lo que es importante, al hilo de lo que decía Maestre ahora, es cómo va a afectar esta posición concretamente a España y a los intereses de los españoles por precisamente ese no apoyo a un aliado como es los Estados Unidos. Creo que eso es importante que los españoles conozcan. fíjate, Porque el precio del barril del petróleo, el precio, todo sí. eso va a afectar de la misma manera. Pero fíjate, vosotros Es decir, gestionasteis una situación muy parecida cuando la guerra de Irak. Y yo lo que sé, ¿vale? Dejo de dramatizar, yo lo que sé es que lo que hicisteis vosotros fue mandar al presidente a un rancho de Texas a subir los pies encima de la mesa, meternos en ¿Eso una no es guerra dramatizar? ilegal, ¿Eso no es meternos en dramatizar? una guerra Hombre, por ilegal favor, seamos que nos serios, costó seamos un serios atentado sobre el que luego mentisteis a todos los españoles, y ahora lo que estoy viendo es un gobierno que sale y dice no vamos a prestar nuestras No, bases Emilio, para no es bombardear esto. países No, fuera del seamos derecho serios internacional. hablando de esto. A No, mí me parece que- seamos demagogos. que Si no es demagogia, es que lo que he dicho pasó tal cual y tú lo sabes. Quiero escuchar a Tú lo Alberto, que sabes. sí, el embajador y este vídeo manipulado, bastante indignado. Y ahora que lo estábamos contando, te veía tu cara. Quiero saber qué piensas. No, que el debate va más allá de eso. O sea, que estamos en un orden internacional que Estados Unidos ya no es un aliado fiable, es un rival. Que leáis la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Estados Unidos ha sido un aliado histórico, pero está virando, está cambiando. La estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos ahora mismo plantea que Europa, poco más, que tienen que influir en cambiar los valores estructurales que nos hemos dado como Unión Europea. Entonces yo entiendo los debates. A ellos les interesa porque dice la estrategia de seguridad nacional que va a apoyar precisamente a los partidos de extrema derecha. Por lo Bueno, tanto, sí, no sé, Venga, sí. permitidme. O sea, lo que hoy de fondo es eso. De verdad. Que, Es la una y